El día de hoy continuaremos con nuestra unidad número 3, que lleva por título Necesidades nutricionales y adaptación de la dieta en geriatría. Hablaremos acerca del agua. El agua es primordial para todos los seres vivos, hasta el punto que es imposible sobrevivir sin ella más allá de una semana. Mientras que sin alimentos sí se podría sobrevivir incluso más de un mes. El agua cumple importantes funciones de termorregulación, protección de infecciones, metabólicas, entre otras. El día de hoy vamos a revisar los aspectos más importantes, pero que van a estar relacionados con la edad. Antes de irnos al tema, es necesario que recuerdes algunos conceptos. Y el primero es respecto a la concentración o a los niveles plasmáticos de sodio, los cuales son 135 a 145 miliequivalentes sobre litro. Y bien, en el compartimento intracelular de 8 a 10 miliequivalentes sobre litro. Otro concepto a recordar es el de osmolaridad sérica, cuyos valores van de 280 a 295 miliosmoles kilogramo. Ahora sí, vamos al tema. Con la edad existen importantes cambios que van a incidir en la homeostasis del agua. Y aquí en esta diapositiva te he enumerado los más importantes. Los primeros 4 van a corresponder a cambios fisiológicos y los siguientes 3 son cambios que están relacionados con patología existente. Vamos a revisar uno a uno. Comenzaremos con la alteración en los mecanismos reguladores de la sed. Para ello, hay que reconocer que la sed es la sensación que impulsa a la ingesta de agua. Tal sensación va a estar regulado por los cambios en la osmolaridad a nivel hipotalámico, ¿sí? A nivel hipotalámico existen osmorreceptores que van a promover la liberación de la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, la cual va a ejercer su efecto en los túbulos renales. Como lo dice su nombre, va a impedir la diuresis. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínate una situación en la que la persona tiene un aumento en la osmolaridad, ¿sí? ¿Qué se requiere para diluir o para disminuir tal osmolaridad? Pues más agua, ¿ok? De tal forma que este mecanismo de la hormona antidiurética va a retener agua, provocando que así se llegue a dar una homeostasis. ¿Qué ocurre con la edad? Se piensa que existe una alteración en la capacidad que tienen los osmorreceptores para sensar los cambios en la osmolaridad y con ello repercute en la liberación de la hormona antidiurética. Otro mecanismo que también está implicado en la sensación de la sed es el mecanismo a través del péptido natriurético auricular que se da ante los cambios de la volemia y que es detectado en la aurícula derecha. Estos cambios a nivel cardíaco van a producir que se libere este péptido natriurético auricular y que este a su vez puede regular las funciones o la homeostasis de los líquidos. Y también se cree que es uno de los factores implicados en esta pérdida
de la sensación de la sed que ocurre en el adulto mayor. ¿Qué más ocurre? El adulto mayor presenta saciedad prematura una vez que ha percibido la sed. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, tienes sensación disminuida. Y dos, ya que llegó esa sensación, el adulto mayor ingiere agua, pero la misma agua, en la misma presencia del agua en el aparato gastrointestinal, va a causar que quiera ingerir menos agua que en edades más tempranas. Siguiente punto es alteraciones sensoriales. ¿Y aquí qué llega a ocurrir? Existen pérdidas en el gusto, en el oído, en el olfato y principalmente las pérdidas gustativas van a disminuir una apetencia por los líquidos. De ahí tenemos cambios en el funcionamiento renal. Y es que con la edad existe una disminución de el eje renina-angiotensina-aldosterona. Veámoslo. Ante el descenso de la presión arterial y qué puede causar el descenso en la presión, pues que la volemia cambie, que disminuya la cantidad de sangre. Entonces disminuye la presión arterial y hay mecanismos compensatorios que van a activar un aumento en la presión. ¿Y cómo se da este proceso? De forma fisiológica ocurre una liberación de renina, la cual va a actuar sobre el angiotensinógeno, convirtiéndolo a angiotensina. A su vez viene la acción de la enzima convertidora de angiotensina y que pasa a la angiotensina 1 hacia angiotensina 2 y esta tiene la capacidad de, a nivel de la capa muscular en las arteriolas, inducir contracción y así aumentar la presión arterial. Y dos, puede a nivel de la glándula suprarrenal inducir la liberación de aldosterona. La aldosterona va a causar a nivel renal, específicamente a nivel tubular, que se dé la retención de sodio. Al retenerse sodio, ¿qué ocurre? Que el agua sigue al sodio y en consecuencia ocurre un aumento de la presión arterial. Esto es de forma fisiológica, pero con la edad existe una disminución en la liberación de estas hormonas. Y es así que ante descensos de la presión arterial no hay mecanismos adecuados compensatorios. Además, existen otros cambios en el funcionamiento renal que van de la mano de los mecanismos reguladores de la sed. Y aquí vuelve otra vez a aparecer péptido natriurético auricular, en el cual tiene la capacidad de promover la diuresis y la natriuresis. Y esto va relacionado a que los adultos mayores presentan nicturia. Y la nicturia es que tienen ganas de orinar por las noches. ¿Esto en qué repercute en la ingesta de agua? Que durante el día los adultos mayores no quieren beber agua porque en la noche van a ir repetidamente al baño y los condiciona en riesgo de deshidratación. Bueno, otros cambios que ya son más bien relacionados a patología, pero que sí pone en riesgo al paciente, son alteraciones gastrointestinales. Existirán
pacientes geriátricos con alteraciones a nivel de esófago, y aquí estaremos hablando de una disfagia, ¿sí? Puede ser tanto disfagia esofágica o bien disfagia orofaringia, donde se limite la capacidad de ingesta a líquidos. También pueden existir cambios funcionales y que incidan en la movilidad del paciente. Si el paciente no tiene esta capacidad de valerse por sí mismo, de preparar sus alimentos, incluso de servirse agua, desde luego que no podrán beberla. Y de ahí te enumero también cambios cognitivos y trastornos funcionales, que si bien los cambios cognitivos pueden provocar que el paciente de un momento a otro, si es que, por ejemplo, está asociado a Alzheimer, olvide de ver, o bien aquí tenemos trastornos en los que si no ocurre eso, los medicamentos que esté consumiendo van a provocar que se promueva la retención o mayoritariamente la excreción de sodio. ¿Y qué medicamentos, para qué patologías llega a ocurrir que se promueve la excreción de sodio? Pues en aquellos pacientitos que tienen hipertensión arterial. ¿Ok? También a trastornos funcionales estaría ligado aquellos de depresión, ¿ok? Pacientitos con depresión y que tienen que estar tomando algún medicamento y que desde luego puede llegar a incidir en cuanto a mayor riesgo de deshidratación. Bueno, por eso es que con el adulto mayor se debe de anticipar e incluso llegar a forzar la ingesta de líquidos, aún el pacientito no tenga ganas, porque te debe de quedar muy claro que cuando una persona mayor nota la sensación de sed, la literatura reporta que ya presenta una pérdida de 1 a 1.5% de su peso a expensas de líquidos corporales. Eso quiere decir que ya se encuentra en un estado de deshidratación subclínica. Adicionalmente, te pongo en este cuadro los factores de riesgo de deshidratación en el anciano. Tenemos aquí algunos otros puntos asociados a enfermedades. Aquí nos ponen más ampliamente lo que ya te venía mencionando, por ejemplo, cardiopatías pulmonares, ¿sí? También del aparato locomotor, nefrourológicas, endocrinometabólicas. Otro factor sería la iatrogenia, las sociales, incluso factores climáticos y medioambientales. Bueno, ahora vamos a definir qué es la deshidratación. La deshidratación es un trastorno complejo, derivado de la disminución del contenido de agua corporal total. Principalmente se va a ver afectado el medio intracelular. ¿Y qué puede existir adicionalmente? Puede existir la pérdida de sal debido a la pérdida patológica de líquido, a la disminución de la ingesta de líquidos o a una combinación de ambas. ¿Cuáles son los tipos de deshidratación? Existen 3 tipos. La primera es una deshidratación isotónica. De ahí la deshidratación hipertónica, también llamada hipernatrémica o también deshidratación intracelular. Cualquiera de estos 3 términos son sinónimos. Y el tercer tipo de deshidratación será la hipotónica, hiponatrémica o extracelular. Vamos a comenzar con la deshidratación isotónica. Esta va a ser el resultado de una pérdida equilibrada tanto de agua como de sodio, en el cual no van a existir cambios en cuanto a la natremia, que significa que el sodio se va a mantener igual, ¿sí? de 135 a 145 miliequivalentes litro. Ni tampoco va a existir cambios en la osmolaridad.
¿sí? Entonces irá de 280 a 295 miliosmoles kilogramo. De tal forma que la célula únicamente reduciría su tamaño, ¿sí? Pero no hay grandes cambios, ¿sí? Puede ocurrir durante el ayuno completo, por vómitos y diarrea. Y siendo más específicos hacia los cambios que puede tener la célula, pues es que la verdad es que casi no hay cambios. ¿Cuáles son los síntomas y signos claves que pueden ser verificados en el adulto mayor? Primeramente, la tensión arterial. ¿Sí? Hubo una pérdida de agua, por supuesto que lo hubo, de tal forma que la tensión arterial va a disminuir y que puede manifestarse incipientemente como hipotensión ortostática. Es decir, el pacientito geriátrico se para de la cama, de la silla, del sillón, de donde esté y siente que se marea. Se le mide la presión y está baja. Y además puede observarse una taquicardia compensadora, y es que es el mecanismo fisiológico que va a tratar de compensar la tensión arterial. Bajó la volemia. Entonces, si bajó la volemia, ¿qué va a ocurrir? Que la frecuencia cardíaca aumente. ¿Para qué? Para que llegue el suministro de las sustancias nutritivas a todas las partes del cuerpo. ¿Qué más va a ocurrir? Se puede observar oliguria, es decir, va a orinar poco el paciente geriátrico. De ahí también puede ocurrir signos de depresión, como lo es la aparición del signo de pliegue, aunque no en todas las personas mayores este signo de pliegue llega a ser fidedigno. Por lo tanto, hay que ser muy cauto al momento de interpretar tal signo. ¿Y cuál es? Te lo muestro en la imagen. El signo del pliegue se efectúa haciendo una presión o un pellizco en la zona abdominal primordialmente, y se observa tanto la turgencia de la piel como la recuperación ante el pellizco. Aquí te estoy mostrando una página del Tratado de Medicina Geriátrica de Avisanda, en el cual dice que debido a la pérdida del tejido subcutáneo con el envejecimiento, ¿sí?, a los cambios también en la turgencia de piel, es poco fiable. Pero ¿cuál sí es un signo más útil? Tendremos la sequedad de la región axilar. Es así que al paciente geriátrico es mejor pedirle que levante el brazo y verificar cómo se encuentra la sequedad a este nivel. En estudios que se han efectuado, se ha visto que la axila seca está muy relacionada con la deshidratación y tuvo más sensibilidad, en torno al 50%, y mayor especificidad superior al 80%. ¿Sí? Así que esto es mejor que tomar el signo del pliegue cutáneo. De ahí, siguiente tipo de deshidratación. Veremos la deshidratación hipotónica o hiponatrémica. Esta se va a producir cuando la pérdida de sodio excede a la de agua. Fíjate, sodio se perdió. Entonces, ¿cómo esperamos que estén los niveles séricos de sodio? Tú ya sabes que la normalidad va de 135 a 145. Pues esperemos que estén menores a 135 miliequivalentes litro. Como tú sabes, el agua va a moverse de un sitio de mayor a menor concentración. De tal forma que al modificarse el sodio sérico o bien extracelular, el agua va a intentar
ingresar a la célula. Y por ello se observaría a microscopio, aquí son los eritrocitos, que se hinchan. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se dice que hubo una depresión de los líquidos extracelulares? Pues muy sencillo. Del compartimento celular pasó a el compartimento intracelular. Se movilizó el agua, por eso fue que se hinchó. Entonces, al disminuir también los líquidos, ¿sí? Y principalmente el sodio, pues esperaría una osmolaridad en suero baja. Y eso es lo que ocurre. Valores menores a 180 miliosmoles kilogramo. La principal causa de este tipo de deshidratación es el tratamiento diurético, porque da lugar a una pérdida excesiva de sodio. Otras causas serían la diabetes, la insuficiencia renal y también vómito y diarrea. De forma clínica, la deshidratación hipotónica se puede manifestar con signos de depresión del volumen vascular. También signos secundarios a la hiponatremia. Y aquí, ¿qué serán? Valores inferiores a los 130 miliequivalentes sobre litro, tendremos un pacientito geriátrico con apatía, con debilidad, con parestesias, náusea, vómito e incluso cefalea. Y puede incluso irse a niveles más bajos y aquí tendremos niveles inferiores de sodio de inferiores a 115 miliequivalentes litro y tendremos pacientes con bradicardia, hipertensión, hiperglucemia, midriasis y que aquí va a ser la midriasis un aumento del diámetro o la dilatación de la pupila del ojo. También puede llegar a convulsionar. Son pacientitos que pueden tener una posición que se denomina posición de decorticación e incluso pueden llegar al coma. Es muy grave este tipo de deshidratación. En la siguiente imagen te estaré mostrando la posición de decorticación y hace alusión a la imagen B, donde tenemos un paciente postrado en cama con las piernas rígidas y extendidas, los brazos flexionados, llevándose las manos hacia el pecho, también se encuentran rígidas las manos y muñecas y es una posición anormal que habla de urgencia, urgencia de que sea atendido. Finalmente tenemos nuestro tercer tipo de deshidratación, hipertónica, hipernatrémica o intracelular. Y aquí se va a producir si las pérdidas de agua son mayores a las de sodio. ¿Qué va a ocurrir? Que al perderse agua, si en el compartimento extracelular, va a movilizarse al compartimento extracelular en un intento de compensar la osmolaridad que está dada por la presencia de los cationes de sodio. ¿Sí? Esperamos entonces que el sodio esté elevado, es decir, esté en hipernatremia con valores superiores a los 145 miliequivalentes y la osmolaridad también sea mayor, ¿sí? Mayor de 300 miliosmoles kilogramo. Aunque la literatura reporta que entre 295 y 300 puede ser considerada ya un indicador de deshidratación inminente. ¿En qué condiciones se puede dar este tipo de deshidratación? En la fiebre. ¿Sí que ocurre en la fiebre? Pues se pierde agua a través de los pulmones y la piel. Otras causas son la ingesta inadecuada, problemas renales como hipercalcemia o la cetoacidosis o bien pérdidas extrarrenales como vómitos, diarrea, transpiración o polipnea.
que es un aumento de la frecuencia cardíaca y la profundidad respiratoria. ¿Cuál es la principal sintomatología? Aquí tendremos sintomatología neuronal, como temblor, irritabilidad, ataxia, espasticidad, convulsiones, alteración del nivel de conciencia, coma. Y en los casos más graves, las secuelas neurológicas pueden ser irreversibles. Sí, así que también este tipo de deshidratación es muy importante de poder detectarse. Finalmente, puedes observar aquí una concentración de las características más importantes de los 3 tipos de deshidratación y las referencias a las que tú puedes recurrir para tener un entendimiento más cabal.